Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. El surfista Juanjo Fernández será el protagonista de la serie documental donde descubriremos las olas y la cultura de El Salvador y que podremos disfrutar en televisión a partir del mes de septiembre. Panamaniacs es un breve documental con los surfistas hawaianos Tyler Larronde y Scullier Allen en un surf trip en Bocas del Toro, lugar situado en la costa caribeña de Panamá. Morning here at the Mexico. Nice wave maybe right here. El hawaiano Jamie O'Brien ha pasado mucho tiempo en México, por lo que sabe a dónde ir y cuándo ir en busca de olas tuberas. Y por supuesto, a primera hora siempre encuentra las mejores condiciones. Von Rupp se fue de expedición a Río de Janeiro acompañado de locales de lujo en la búsqueda de poderosas olas comparables, según el portugués, con Puerto Escondido, supertubos o incluso pipeline. Ghost Rider, yeah. Ghost Rider. Garden Variety celebra el espíritu de aventura de Harrison Roach, Anthony Dodds y Andre Fauci, tres amigos recorriendo la isla de Java Occidental en moto y con sus tablas. Ghost Rider, yeah. Ghost Rider. Ghost Rider, Ghost Rider, yeah. Ghost Rider. El surfista australiano de olas grandes, Dylan Longbottom, vivió la cara más amarga del surf, tras sufrir una caída en un peligroso slab que le produjo perforación de pulmón y 4 costillas rotas. Con 51 años y 11 títulos mundiales, Kelly Slater se mantiene entre la élite del surf profesional mundial y afronta nuevos retos, como la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Unos cuantos osados se animaron a surfear en tubos de barro, en alguna desembocadura cercana a Ventura, en medio de las inundaciones que asolaron California meses atrás. The good times never seem so good. El brasileño Filipe Toledo y la estadounidense Caroline Marks fueron los ganadores del Surf City El Salvador Pro, séptima prueba del Championship Tour 2023 celebrada en la ola de Punta Roca. Let's congratulate our Surf City El Salvador Pro champ, Filipe Toledo. Nos despedimos ya de vuelta en el estudio. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.